Buenas tardes, soy la doctora Eduarda Bellorín, profesora del lenguaje del Departamento de Formación General y Ciencias Básicas de la Universidad Simón Bolívar. Y les vengo a hablar sobre lo étnico o racial como marca cultural presente en las obras lexicográficas. La temática a tratar será la lexicografía, concepto, estado del arte, marco de referencia, entre ellos tenemos algunos autores que quizás no dé tiempo a hablar de todo, la etnolexicografía como método de investigación, que definida por Francisco Javier Pérez, los hallazgos y las conclusiones. Entre las teorías relacionadas tenemos a Haens, quien explica que la lexicografía lingüística nace debido a la necesidad de explicar el significado de las palabras. Jacobson señala que lengua y cultura se implican mutuamente y por ello la lengua se concibe como parte integrante de la vida en la sociedad. Fernández define a la etnolingüística como el estudio de las relaciones entre el idioma y el grupo humano caracterizado por su comunidad cultural. Es decir, la etnia, lo idiomático se conciben en tanto símbolos de la totalidad de la cultura. Haens define también, da la definición entre lo que es la lengua y la cultura. Él indica que entre la lengua y la cultura se ubica al hombre. Es decir, es el hombre el que da esas relaciones símbólicas entre significante y significado, y socialmente está preestablecido que sea así. Alguien que no lo haga, pues se considera como alguien fuera de la norma, fuera de la sociedad. Definiciones breves que haremos será lo que es lexicografía, diccionarios y etnolexicografía. La lexicografía es el arte y la ciencia de componer diccionarios, y estos son los grandes almacenes o depositarios de la lengua. Ellos no crean las unidades léxicas, ni sus diversas interpretaciones, solo son testigos del tiempo que minuciosamente almacenan todo ese saber que los hablantes van manifestando ante las diversas realidades con las cuales debe lidiar. Por ello, la mayor obra lexicográfica no está contenida en los diccionarios, sino en la mente de todos los hablantes. Tenemos que entonces son grandes almacenes en los cuales se deposita la lengua. La etnolexicografía es la revisión de los diccionarios y aislamiento de unidades léxicas. Según Pérez, es el valor de los diccionarios vistos como objetos culturales fuertemente semantizados. También Pérez indica, en cuanto a la etnolexicografía, que es el valor de los diccionarios fuertemente sematizados, ok, pero también son producciones que nos hablan de la cultura de las sociedades y sus mentalidades. Por lo tanto, se considera dentro de los estudios etnolexicográficos lo que es esa relación entre la cultura, la sociedad y la lengua. Como les indicaba, referentes como Galera, entre la lengua y la cultura se sitúa el hombre. Hans Pérez señala que los diccionarios decimonónicos mostraban una pudibundez en la forma de tratamiento de las lexías que iban dejando de lado las funciones corporales, los términos relacionados con el sexo, la raza, el credo, entre otros. Tenemos que estos diccionarios realmente estaban muy marcadas por la impronta europocentrista, por lo tanto, en ellos se privilegiaba una raza, que ya hablar de raza en este momento ya forma parte de una unidad despectiva, se privilegia una raza sobre las demás. Las fuentes de las cuales se extrajo el corpus que se trabajó en esta investigación fue el Diccionario de Hispanoamericanismo de Renault Richards, el Diccionario del Habla Coloquial de Caracas de María Elena de Alessandro, el Diccionario del Habla Actual de Venezuela de Rocío Núñez y Francisco Javier Pérez, el Diccionario de Americanismo de la Asociación de Academias de la Lengua Española y para un glosario del habla tachirense de Genomar Caminos.
En cuanto a la metodología, tenemos que se enmarca dentro de lo que es una investigación etnográfica, dentro de ellos específicamente la etnolingüística y dentro de la etnolingüística la etnolexicografía. Desde una perspectiva de la definición de lo etnográfico se hace una aproximación al método de investigación etnolexicográfico en el cual se plantea la revisión de los diccionarios y el aislamiento de unidades por categorías descriptivas o conceptuales y el subsiguiente análisis interpretativo a nivel sociolexicográfico o etnolexicográfico, entendiéndose a la etnolexicografía como una forma de entender el valor de los diccionarios vistos como objetos culturales fuertemente semantizados. Esta semantización se puede deber a las ideologías que se presentan como producciones que nos hablan de las culturas, de las sociedades y sus mentalidades. Dentro de estas unidades pudimos determinar algo más de 250 unidades léxicas referidas a lo étnico o racial. Un ejemplo de ello se puede ver en estos como cholo, culo verde, etcétera, para la denominación aborigen, salta para atrás, chango, nichardo, entre otras para africanos, pardo, prieto, rabiblanquera y otros para las expresiones referentes a mestizos, blanqueñoso, cariblanco, desteñido, entre otros para blancos, solo que muy pocas veces tienen marcación despectiva el blanco. Ahora hablemos un poco de lo que es el análisis y discusión de estas unidades, de estos hallazgos o encuentros. Nuestro continente es complejo y en algunos países hay una fuerte presencia de aborígenes. Las lexías que se relacionan con lo étnico no solo colocan a los negros como de raza inferior, sino en muchas ocasiones se encuentran marcas despectivas referentes a los aborígenes. Pero estas marcas cambian si la persona tiene la tez blanca. El solo hecho de poseer un color distinto de piel ya lo ubica dentro de la raza superior, mientras las demás son cholos, cholifáceos, entre otros términos. Con respecto de las lexías que referencian a las etnias aborígenes, se encuentran por lo general marcas despectivas que muestran una visión negativa de su identidad y su cultura, y entre estas unidades encontramos Rocotó, nombre con el que se designa despectivamente a un indio procede del quichua. Verdugo, cuya definición es despectiva con la que se designa a un indio miserable, bribón, procede en parte de la frase despectiva indio verde. También en este sentido se encuentran las lexías rosca, roscón, cervicia, entre otras en el diccionario de hispanoamericanismo no registrados en la RAE. Y con respecto a esta parte del análisis, encontramos que este diccionario contiene una serie de lexías que se refieren a los negros tanto en su situación de esclavitud como por ejemplo apalencarse, arará, carabela, cocolo, hongo, contramayoral, salta para atrás, entre otros. Estas unidades por lo general se encuentran marcadas como despectivas y ellas van definiendo una realidad histórica de nuestro continente en la cual la esclavitud y la servidumbre marcaron gran parte de nuestra historia. Entre las unidades léxicas que denominan a nuestras etnias aborígenes se encuentra culo verde, culiverde, curiquinque, indio mostrenco, calificado dentro de la definición como de insulto grave. Entre las unidades léxicas que describen a la América mestiza se encuentra chagra, la cual se define como mestizo de campo, cholo, chaleco, chalo, chazo, cholada, chulla. Tanto chagra como chulla están relacionados tanto con la condición de mestizo como con el aspecto económico. El primero designa la clase media alta, mientras que el segundo es el mestizo pobre, a quien además se le califica de persona despreciable. Como ven, hay una marcación bastante delicada allí, porque ya no es solamente el color de la piel, sino la condición económica la que hace que se denomine con una fuerte semantización a
una etnia determinada. En cuanto al diccionario de americanismo de la Asociación de Academias, encontramos que al igual que en el diccionario de hispanoamericanismo, se privilegia a unas razas sobre las demás. Esto se puede notar en unidades tales como adelantado, cuya definición es referido a un mulato que tiene más rasgos de blanco que de negro. Como pueden ver acá, hay un atraso si soy negro, hay un adelanto si soy blanco. Soy la raza superior. La unidad léxica adelantar entonces se define como mejorar la raza. La lexía atrasado se define en su segunda sección como referido a un mulato que tiene más rasgos de negro que de blanco. Como se puede notar, si el mulato es de piel clara, esto significa que adelanta en cuanto al mejoramiento de la raza, pero si su piel es oscura, esto denotará un atraso en cuanto a conseguir alcanzar a esa raza superior que, según se especifica, es la blanca. Una lexía que llama la atención por su sesgo racial es catinga, la cual es definida como olor que emana de la piel de las personas de raza negra. Como se puede entender, esto indicaría que solamente a los negros les da mal olor el sudor, pues las demás razas o etnias no sudan, no tienen mal olor. En la lexía Congo se encuentra la definición hombre de raza negra con marcación despectiva, al igual que en Crolo, Moyolo, negrada, negraje, negramenta, negrerío, negrecillo, negro parejero, prieto. En negrucio no solo la persona es negra, sino también es fea. Se denomina de forma despectiva a las personas de raza blanca que se relacionan principalmente con personas de raza negra, como ocurre con la definición de la lexía negrero. Como ven, además, no debe relacionarse un blanco con un negro, porque eso significa que sería un salto para atrás. Que un salto para atrás es cuando de pronto dos personas morenas, dos personas mestizas, tienen como hijo a un descendiente negrito. En las conclusiones a las cuales se puede llegar con esto es que estas unidades, por lo general marcadas como despectivas, van definiendo la realidad histórica de nuestro continente, en la cual la esclavitud y la servidumbre marcaron gran parte de nuestra historia. Esto, por supuesto, deja una marca en el inconsciente colectivo, en la forma de mirarnos y de mirar al otro, pero sobre todo en la forma en que un grupo de dominio denominó a los demás y se denominó a sí mismo. Al observar todas estas unidades léxicas que se refieren a ese pasado como si fuera actual, pareciera que el tiempo no transcurrió en los registros léxicos, y que toda esa lucha por la liberación y sobre todo por salir de la exclusión pareciera infructuosa. Estos diccionarios se vuelven paradójicos al darle vigencia a esas unidades que, ya en mucho, se encuentran en desuso e ilustran esa lucha actual, que se refleja en todo el intelecto y la cultura, en la cual las concepciones tradicionales se niegan a ceder espacio ante la época posmoderna en la que nuestras sociedades son producto de un mestizaje, tanto biológico como cultural, y expresiones como el que no tiene de inga, tiene de mandinga, dan cuenta de esta realidad. Somos producto de un fuerte mestizaje, y a veces, quizá, daremos saltos para atrás y otras veces saldremos adelantados. Pero en cuanto al intelecto, en cuanto a la cultura y a la sociedad, estas personas que salgan adelante o detrás no necesariamente serán de una raza superior o inferior. Eso dependerá de las decisiones que tomen, de su formación, de sus esfuerzos para salir adelante, no de su color de la piel. Y esto es algo que ya los diccionarios deben comenzar
a reflejar